Bueno, bienvenidos al último café Newman del curso. Como bien sabéis, vamos a tratar el tema que no es un tema, sino es una vivencia, ¿no?, de la muerte. Y tenemos con nosotros a Victoria Hernández Ruiz, profesora de literatura de esta casa y coordinadora del grado en Humanidades. Antes de empezar, para los que sois nuevos y no hayáis venido nunca a un café, os lo explico muy brevemente. El café es una hora en donde introducimos un tema existencial. ¿Y por qué hacemos esto en la universidad? Diréis, ¿por qué tiene que ver esto con lo que estudiamos o con lo que hacemos aquí? Pues en los orígenes de la universidad, los primeros, ¿no?, digamos, los primeros que empezaron a esto que hoy llamamos universidad y que ya está muy reglado y muy armado, se preguntaban por el mundo que les rodeaba, por sí mismos y qué significaba que ellos estuvieran aquí, ¿no? Entonces, no solo aprendían la técnica o lo específico de las cosas, sino qué sentido tenía todo eso en relación a su vida y en relación al mundo. Y por eso en la universidad queremos seguir preguntándonos sobre el amor, sobre la muerte, sobre el sufrimiento, porque son realidades que no están fuera del conocimiento del mundo, ¿no?, y de nosotros mismos. Entonces vamos a hacer 15 minutos, Victoria va a hacer 15 minutos de introducción para plantear la pregunta, para guiarnos en el planteamiento de esta cuestión. Y luego tendremos, 15, 20, el tiempo que sea, y luego tendremos un tiempo de preguntas, de comentarios, de debate, de lo que queráis, ¿vale? Lo único que os pedimos es que cuando habléis, levantéis la mano, os pasaremos el micrófono y digáis cómo os llamáis y de qué carrera sois, y ya está, ¿vale? Y nada, sin más, dejo paso a Victoria. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? ¿Sí? Pues en primer lugar quería dar las gracias al Instituto Newman, que me ha invitado a hablar de este tema tan alegre, ¿no?, para una tarde de abril como esta de hoy. Qué mejor, ¿no?, que terminar el cuatrimestre hablando de algo así tan festivo, ¿no?, como es la muerte. Y la verdad es que es un tema, y ahora cuando vayamos elaborándolo, como decía Paula, no es un tema, estaba pensando yo, le estaba terminando la frase mentalmente, no es un tema, es un temazo, ¿no?, hablar de la muerte, y qué poco hablamos de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, dándole muchas vueltas a la cuestión, pensé que realmente podíamos hablar de la muerte desde muchísimos puntos de vista, porque realmente, como habéis visto en el cartel que anunciaba este Café Newman, nos han hecho spoiler, lo habéis visto, ¿no? Me imagino todos el cartel, te hago spoiler, te vas a morir. Si tenemos una certeza clara en esta vida nuestra, es la de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué forma íbamos a abordar este tema? Y no sé si pasamos la diapositiva, ¿cómo íbamos a abordar este tema, ¿no? Me preocupaba mucho este aspecto. Hoy vamos a hablar de la inmortalidad, por ejemplo. Hoy vamos a hablar de el miedo a la muerte. Hoy vamos a hablar de la vida después de la muerte. Hay muchísimos temas encadenados o relacionados con este tema central, ¿no? Muchos motivos que se relacionan con la muerte. Realmente, como os decía, ¿no?, el tema central, los motivos secundarios que se relacionan, desde dónde abordamos la cuestión, sobre todo porque me dijeron que tenía 15, 20 minutos para hablar del asunto. Hay mañana un minicurso que será, por así decirlo, la extensión y la profundización ya con más fuentes literarias, cinematográficas, para hablar de la muerte desde diferentes puntos de vista. Y pensé en quién nos podría ayudar a hablar de la muerte, ¿no? ¿Quién entiende mucho de la muerte, ¿no? Y entonces empecé a pensar, venga, ¿quién entiende muchísimo de la muerte? Y entonces pensé en los verdugos. No sé si conocéis esta figura que ha quedado ya muy pasada de moda y parece que solo pertenece al mundo de la ficción, pero el verdugo ha sido una figura muy presente en las sociedades hasta relativamente hace poco. Todavía existen países en los que la pena de muerte está en vigor y las personas que llevan a cabo, ¿no?, estas ejecuciones, pues han sido siempre desdeñados por la sociedad y apartados incluso, ¿no?
pero yo no conocía ningún verdugo, no tenía ninguno en la agenda y no se me ocurrió llamar para que nos pudiese ayudar. ¿Quién más estaba en contacto con la muerte? Pues pensé en los enterradores, esa figura silenciosa, ¿no?, que acompaña normalmente a los duelos y hace esa labor tan triste, ¿no?, que es echar la tierra sobre el féretro y es el que queda, ¿no?, el último que queda siempre en el cementerio. Me venía a la memoria, ¿no?, una de las rimas de Bécquer de Dios mío, que solo se quedan los muertos, y pensaba en el enterrador, ¿no?, que se iba silbando después de terminar su trabajo, pero realmente tampoco conozco a ningún enterrador. Pensé en los médicos. De hecho, en este Café Newman, en otras ocasiones que se ha hablado sobre la muerte, sé que ha habido grandes profesionales, grandes profesores del grado en medicina, médicos, que hablaban del sufrimiento, que hablaban de la muerte. Ellos están muy en contacto con esos últimos minutos, ¿no?, de los enfermos. Recientemente he estado en el hospital y he visto de cerca algún drama familiar terrible, ¿no?, relacionado con la muerte. No personal mío, sino de gente que te vas encontrando, ¿no?, y que sabes detectar si miras con los ojos adecuados, ¿no? Y realmente los médicos sí que saben mucho, pero tampoco quería darle ese cariz científico o en este caso médico, sino que, pues seguí pensando, ¿quién más sabe mucho sobre la muerte? Pues los que no han muerto, ¿no? Tenemos aquí la foto de Nosferatu, no es broma, realmente esto es ficción. Ya lo sabéis, ¿no? En principio todos estamos destinados a ese final que los barrocos tan bien han cantado, ¿no? Y no sé si, seguro que en algún momento de vuestra etapa preuniversitaria, ¿no?, habéis estudiado a Quevedo y a Góngora y a los grandes barrocos, ¿no?, que tenían muy claro que un día más es un día menos en la vida, ¿no? Y que a todos nos llega, ¿no?, ese final. Bien, pero seguía pensando, ¿y quién es experto para este asunto? ¿Quién nos puede hablar de la muerte? Si os dais cuenta, todas las frases, todos los enunciados que van apareciendo en las diapositivas son interrogaciones, ¿no? Y es que yo creo que es cualquiera de nosotros el experto en la muerte. Cualquiera de nosotros puede hablar de la muerte. Si puedo hablar yo de la muerte, que soy filóloga, ¿cómo no vais a poder hablar vosotros, cualquiera de vosotros, de la muerte si es algo tan inherente al ser humano? El ser humano es, sobre todo, humano y se diferencia de otras personas que existen, ¿no?, como los ángeles, por ejemplo, precisamente por su mortalidad, por su finitud, por lo efímero de su existencia aquí en la Tierra. Y esto es algo que nos caracteriza, que nos significa y que nos hace tan especiales y tan distintos que cualquiera de nosotros, además, podría decir que si algo tenemos en común todos los seres humanos, aparte del estar vivos, es el que dentro de poco o mucho estaremos muertos. Así que yo creo que era una pregunta abierta, no solamente a la que habla desde aquí, sino a todos vosotros. Por eso rápidamente veréis que os paso el testigo para que seáis vosotros mismos los que habléis de la muerte. Estamos en un lugar, concretamente en la universidad, un foro abierto a realizarnos este tipo de preguntas. Además, como muy bien dijo Paula en la introducción, aquí en la universidad se estudian todos los aspectos de la realidad, o al menos eso se intenta, y con la libertad suficiente además para hablar con criterio, para hablar argumentadamente siempre y en un diálogo académico y fluido de cualquier tema que se nos presente. Y es que este tema concreto se toca muy poco. Por tanto, si estamos en el foro adecuado, si somos expertos en este asunto, yo creo que ya no necesitamos a nadie más y no necesitamos nada más. Entonces, ¿qué pasa con la muerte? Como hemos dicho, es la única certeza. Todas estas láminas que estáis viendo, estos dibujos, son grabados, muchos de ellos de la Edad Media. Sabéis que en la Edad Media les encantaba representar de forma alegórica las realidades abstractas o intangibles, y era muy habitual una representación literaria denominada las danzas de la muerte. Y en las danzas de la muerte los personajes eran esqueletos. El esqueleto siempre ha representado de forma alegórica la muerte, ¿no? Esa
encapuchada con la guadaña que se acerca en silencio, ¿no? a segar las vidas. Es verdad también que en la Edad Media, y si habéis leído las coplas de Jorge Manrique, que me imagino que en algún momento de vuestra etapa universitaria también habéis tenido ocasión, era retratada como la ministra de Dios, ¿no? La que nos ayudaba a dar ese paso. Bien, ¿por qué no nos atrevemos a hablar de la muerte? Decíamos que estamos en un foro adecuado, que somos expertos y que poco se habla de la muerte. Si entramos en una red social cualquiera, por ejemplo Instagram, vemos expertos que hablan de cualquier cuestión relacionada con la cotidianeidad y nos hablan de ropa y nos hablan de viajes y nos hablan de comida mucho, ¿verdad? En Instagram muchísimo. Y nos hablan de deporte y de películas y de libros y, en fin, y de un largo etcétera de cuestiones habituales y cotidianas para nosotros. Pero yo no sé si tenéis a alguien en Instagram o seguís a alguien que hable de la muerte como un tema cotidiano y habitual. Yo todavía no me he encontrado a ninguno. Y hablo de redes sociales, pero hablo de programas de televisión, hablo de podcasts de radio. Es que realmente no se habla de la muerte. Se habla muy poco de la muerte y solo hablamos de la muerte cuando nos llega, ¿no? No a nosotros, porque cuando nos llega a nosotros ya poco podemos decir, sino cuando nos toca de cerca, cuando alguien de nuestro entorno fallece, cuando alguien de nuestro entorno pasa a mejor vida. Esta mañana hablando con unas amigas de este tema concreto, una de ellas, que es francesa, de origen francés, decía que en francés ni siquiera se utiliza la palabra morir o fallecer en el discurso habitual. Cuando alguien muere se dice que se ha ido o que ha desaparecido. Uf. El eufemismo, ¿no? Que muchas veces es muy cómodo. No vamos a hablar de la muerte y si hay que hablar de ella ni siquiera la vamos a nombrar. El otro día le contaba a mi tía, que es la persona que está hospitalizada, que hoy iba a hablaros de la muerte en la universidad y me decía, niña, ¿pero de la muerte vas a hablar? ¿No hay otro tema más alegre? Pues esto, ¿no? Realmente incluso la gente que ya de avanzada edad está cada vez más cercana a este desenlace, no quieren hablar de la muerte, no quieren saber. Si no hablamos de ella, a lo mejor no llegan, a lo mejor pasamos desapercibidos. Bueno, lo que os decía entonces, ¿por qué no nos atrevemos a hablar de la muerte? Y yo creo que este es el enfoque que le vamos a dar a Café Newman, simplemente. No vamos a hablar de cuestiones trascendentales, no vamos a hablar de cuestiones ideológicas, no vamos a meternos en camisas de 11 varas, si no queréis, porque si queréis lo haremos, sino simplemente del propio motivo de por qué no se habla de la muerte. ¿Tenemos miedo a hablar de la muerte? O si simplemente es que nos da mucho miedo la muerte para hablar de ella. Se hace por prudencia, como os decía, si yo no digo nada a lo mejor paso desapercibido y pasa de largo. ¿O realmente hay un interés claro y profundo en esta sociedad nuestra mediatizada para que no se hable de la muerte? No sé si os habéis dado cuenta, esto es un tema que se tocará más en profundidad mañana en el minicurso, que vivimos un momento histórico en el que las leyes, las propias leyes que nos atribuimos a través de nuestros organismos legislativos, la permiten, la propician e incluso es que iba a decir una barbaridad y no quiero. Nos animan casi en algunos momentos dados, ¿no?, a participar de esta muerte, ¿no?, de este final, pero sin hablar de ella. No se habla de la muerte. Morir da miedo. Vamos a ver un fragmento de una película que supongo que todos conocéis. Se titula Soul, es de Pixar. Se estrenó el año pasado, hace un par de años, si no me equivoco. Y veréis lo que ocurre. A ver qué ocurre. Bueno, ¿habéis visto esta película? ¿Sí? ¿No? Pues os animo a que la veáis. Esto es casi el principio, como habéis visto empezaban los títulos de crédito. El protagonista consigue, después de muchos años de intentarlo,
un concierto, él es pianista, es profesor en un colegio de música y consigue por fin su primer concierto en una sala seria de jazz. Y es feliz porque lo han contratado para tocar esa noche con una de las grandes estrellas del momento. Y en esa emoción hemos visto cómo va esquivando, ¿no?, un objeto que cae de un piso alto, cómo casi lo atropella un coche y finalmente cae, ¿no?, a esa alcantarilla. Cuidado con las alcantarillas, por favor, cuando paséis por la calle. Y vemos que no acepta el momento, no quiere morir, y de hecho echa a correr en sentido contrario y al final se cae a un abismo. Luego la película continúa, por supuesto, este es solo el principio y vemos cuántas cosas ocurren, ¿no? Os recomiendo que la veáis. Desde mi punto de vista, Disney o Pixar en este caso ha dejado pasar una gran oportunidad para hablar más en serio de la muerte. Pero bueno, como inicio y como aperitivo de lo que será la conversación posterior, yo creo que esto nos podía ayudar un poco. Como hemos visto, hemos dicho que el protagonista tiene miedo y sobre todo repite en varias ocasiones que no le venía nada bien, ¿no?, ese momento para morir. ¿Cómo me puedo morir ahora si es justo cuando empiezo a vivir, cuando por fin llegaba mi gran oportunidad? Yo creo que a nadie le viene bien morirse nunca. No sé si vosotros en la agenda os habéis guardado un día para tal acontecimiento, supongo que no. Y realmente quizá lo más triste de esta imprevisión es que no vivimos pensando en la muerte. Por supuesto que si vivimos, espera, que voy a pasar porque tengo aquí también cuestiones sobre las que hablar. Porque da miedo la muerte, ¿no? Un segundo aquí. Es que no me quiero saltar las diapositivas que nos pueden ir ayudando, ¿no?, a ordenar las ideas. Si realmente no somos conscientes del tesoro inmenso que es la vida y dejamos pasar la vida solo esperando el fin de semana o esperando el verano o esperando terminar la carrera o esperando casarnos o esperando tener niños, esperando encontrar un trabajo, si nos pasamos la vida esperando algo que no llega, no disfrutaremos nunca del inmenso regalo que tenemos ahora, ¿no?, en el presente. Y la muerte nos sorprenderá en el momento menos oportuno, como le ha ocurrido a nuestro protagonista. Esto yo creo que es también una llamada a la reflexión sobre lo importante que es vivir y lo importante que es vivir, si podemos sacar conclusiones después de ver esta película, pensando que hoy podría ser nuestro último día. ¡Hala! ¡Qué burra! ¿Cómo dices esto? Claro, pues es que podría ser, porque siempre hay una alcantarilla o un coche despistado o una piel de plátano o un piano que cae del piso de arriba, ¿no? Entonces, esto es una llamada también a la reflexión. Pero seguimos con el hilo principal y es el tema de por qué no hablamos de la muerte, ¿no? Porque nos da miedo, porque rehuimos enfrentarnos a la muerte, enfrentarnos seriamente, enfrentarnos con conocimiento de causa, pero no solo a la muerte, sino también al dolor y también a la enfermedad. No nos gusta hablar de la enfermedad y no nos gusta la gente enferma y nos cansa ir a los hospitales y nos agota pensar en la pandemia que hace nada, ¿no?, nos ha abandonado y la verdad es que muchas veces estas cuestiones nos van alejando poco a poco de la realidad. ¿Es de mal gusto hablar de la muerte? Como me decía mi tía, niña, no hables de la muerte, habla de otra cosa más entretenida, ¿no? No sé si en vuestras conversaciones, en vuestros cafés de sobremesa sale este tema a relucir en alguna ocasión. No, sobre todo que pudiendo hablar de los goles de Benzema de ayer, ¿no? O sea, qué necesidad. Efectivamente, bueno, pues pensadlo, ¿no? Y sobre todo yo creo que se habla poco de la muerte porque rompe el canon de la falsa felicidad en la que nos están intentando convencer de que vivimos. Fijaos, todas las mañanas en las noticias dicen Ucrania lleva 68 días invadida o 67, ya he perdido la cuenta, ¿no? Y los primeros días, recordad que nos horrorizó todo el bombazo de aquella noticia. Fue terrible.
y ahora ya es un día más. Y las imágenes de la ciudad de Buja, cuando entraron los periodistas hace aproximadamente 3 semanas y rodaron y grabaron y transmitieron en todas las cadenas de televisión las imágenes de esos civiles muertos tirados en la calle, nos horrorizaron, nos espantaron y poco a poco nos estamos acostumbrando a esas imágenes de dolor y muerte. Y realmente yo no os digo que habléis de la muerte para acostumbraros, sino que habléis de ella con la conciencia clara de que es una certeza absoluta. Pero por favor, no os acostumbréis, estamos cansados de ver la muerte en la ficción. Estamos acostumbrados y toleramos sin ningún tipo de problema la muerte en series, películas, videojuegos. De hecho, hay videojuegos en los que directamente tú, cuantos más enemigos mates, más puntos consigues, ¿no? Y en cierto modo se produce la paradoja de que si bien la muerte se inserta en nuestras vidas de una forma tan ajena, nos cuesta después hablar de la propia muerte o la de nuestros familiares. Yo no sé cómo voy de tiempo. Mal, ¿no? Sí, voy mal de tiempo. Pues ya termino. Bueno, ¿por qué no nos atrevemos a hablar de esto? Yo siempre os animaré a que retoméis este tema. Cuando no sepáis de qué hablar, imaginaos, ¿no? Estáis con un desconocido en el ascensor, no sabéis de qué hablar, pues en lugar de hablar del tiempo, pues le podéis sacar el tema, ¿no? De la muerte. Oye, ¿qué opinas de la muerte? ¿Cómo llevas el asunto? Bueno, no es broma, pero realmente os pido que reflexionéis sobre estas cuestiones, que consideréis la muerte no solamente como una visitante inoportuna, sino como un límite, como el cambio, como un fin para algunos de vosotros, o como un principio, y sobre todo como algo que no puede ocurrir si no es con la vida. Por lo tanto, ese regalo inmenso que tenemos y que hay que aprovechar. Ya hablaremos de lo que hay después y si hay algo después. No sé si hoy saldrá también ese tema a relucir, sobre todo hablaremos de él mañana en el minicurso Newman y con esto ya termino. Muchísimas gracias. Ahora es vuestro turno. Al principio siempre hay un momento de silencio en donde todos nos ponemos un poco nerviosos porque a ver quién dice algo ahora después de todo lo que ha dicho Victoria. Pero nada, os animamos a que levantéis la mano simplemente y os pasamos el micrófono. No hay buenas respuestas ni malas, no hay comentarios oportunos o no, siempre que todo sea con respeto y nada, adelante. Mira, ahí tenemos una. Acordaos de decir, por favor, vuestro nombre y vuestra carrera. Hola, me llamo Sofía Chinea y estudio Periodismo y Relaciones Internacionales. Yo he hecho varias notas acerca de lo que has dicho. Creo que nuestro último día, o como si lo pudiera llevar a extremismos. Es decir, hoy no estudio para el examen que tengo el próximo jueves y me voy de fiesta porque a lo mejor me muero mañana, o dejo la carrera porque ahora mismo prefiero estar viajando o en un bar tomando una cerveza en lugar de ir a clase. Y al final creo que también tenemos que tener en cuenta de que nuestro presente condiciona nuestro futuro. Entonces, como que es verdad que tenemos que pensar de vez en cuando que podemos morir en cualquier momento, pero no creo que tenga que ser como nuestra premisa de vida o de estilo de vida. Luego también estoy en desacuerdo con que la muerte sea un tema que no se hable. Creo que es un tema que de hecho se habla bastante en muchísimos libros, películas, podcasts, todo lo que tú quieras de la muerte. Es verdad que a lo mejor en redes sociales no se habla tanto, pero sí que creo que el suicidio, por ejemplo, la salud mental, sí ha sido un tema que se ha tocado bastante, sobre todo en los años de pandemia. Y lo que has dicho sobre las cifras de Ucrania o, por ejemplo, lo del COVID o todo eso, creo que el acostumbrarse a las cifras no es una cuestión de que nos acostumbremos porque nos da miedo la muerte y no queremos ni pensarlo, sino que es una protección hacia nosotros mismos, porque hay muchos casos de gente que ve las noticias y no se llega a acostumbrar a las cifras y al final sufren de hipersensibilidad y por la empatía, ¿no?, que sienten con
con los muertos o con las cifras de enfermos, contagiados o cualquiera de estas desgracias. Entonces, al final creo que sí se lleva si no se acostumbra a una persona, pues se lleva esta hipersensibilidad y al final el shock inicial, yo creo que el proceso natural del cerebro es irlo diluyendo en el tiempo para no hacernos daño a nosotros mismos. Y ya está. Muchas gracias. No sé si yo contesto a lo, pero esto yo en otras dinámicas que he visto, a veces la respuesta la puede dar incluso alguien que esté por aquí. O sea, que si alguien quiere contestar a la compañera a las consultas, perdón, a las cuestiones que ha dejado en el aire, pues es bienvenido. Sobre la primera cuestión, efectivamente todo se puede llevar al extremismo y claro, o sea, siempre está el peligro, ¿no?, de caer en los extremos, pero yo no quería referirme a eso. El carpe diem es un tópico literario que todos conocéis, ¿no? Aprovecha el momento, coge la rosa, coligue Virgo rosas, ¿no? Pero no se refiere a vive en el extremo absoluto del disfrute a toda costa, porque si no te lo vas a perder. No me refería en ningún caso a esa cuestión, en absoluto. Y todo dependerá muchísimo, desde mi punto de vista, de cómo concibas lo que ocurre después de la muerte. Si tu conciencia clara es que después de la muerte hay otra vida, una promesa, una esperanza de vida, además estamos ahora en Pascua de Resurrección, con lo cual este tema ha sido muy bien traído justo a estos días de Pascua. Realmente a lo que me refería con vivir como si fuera el último momento es vivir preparado para lo que pueda ocurrir después. A eso me refiero, no aprovechar todos los no sé, elixires que te ofrece la vida y beberlos todos de golpe. No me refiero a eso. Porque, claro, si te mueres hoy, pues obviamente, ¿para qué vas a estudiar el examen de mañana? Pero si no te mueres mañana, claro, tendrás que preparar esos exámenes, tendrás que preparar. No me refería a los extremos en absoluto. Yo creo que tenemos que entender que en el término medio está la virtud y tenemos que entender además que si tenemos una idea clara de lo que puede haber después de la muerte, viviremos en consonancia con esa creencia y no nos dejaremos llevar por el barco y las cervezas que comentabas, que bueno, tampoco está mal, ¿no?, si nos vamos un día al barco. Y sobre las obras de ficción que hablan de la muerte, sí, de hecho es lo que he comentado después, que efectivamente se habla muchísimo en literatura y en cine, se habla muchísimo de la muerte. Me refería a la vida cotidiana. No es un tema ni que se trate en determinadas asignaturas, quizá por esa hipersensibilidad que tú comentas, pero bueno, es que, no sé, hay que entender que el mundo sigue girando, que nosotros estamos aquí, que la enfermedad existe, que el dolor existe, que la guerra existe y que el sufrimiento existe y andar con paños calientes o quitándole importancia o restando crudeza a la realidad no la va a hacer mejor. Y no sé si realmente las personas hipersensibles o te referías a que todas las personas somos hipersensibles o no. Yo no creo que el restarle el dolor o el rigor que ello confiere sea bueno para nadie. O sea, realmente no creo que andar con mentiras o con verdades a medias pueda ayudar en un tema tan serio como pueda ser las guerras presentes. No sé si te he contestado con eso, no sé si alguien más quiere intervenir a lo que ella dijo. Gracias. Hola, soy Sofía Chapa, estoy en primero de psicología y en respuesta a lo que ha dicho Sofía, yo por cómo lo entiendo, a mí no me parece que hablar de vivir cada día como si fuera el último, no me parece que tenga que dar lugar a ningún extremismo, porque realmente vivir tu día como si fuera el último no significa montarte el día más placentero de tu vida, sino hacer de la mejor forma lo que tienes que hacer en cada día. Es decir, si la semana que viene tienes un examen, hoy prepáratelo bien. Y entonces hoy puedes morir tranquilo, porque yo también lo veo como que cada día puede ser un resumen de tu vida.
cómo has actuado y en base a eso, cuando te vayas a morir, verás tu vida pasar y verás cómo has sido tú y cómo ha sido tu vida. Pues tú al mismo tiempo, cuando te vas a la cama, puedes ver cómo ha sido tu día y puede ser o no un resumen de quién eres. Entonces, para mí, yo creo que no tiene por qué dar lugar a ningún extremismo, sino simplemente vivir cada día como si fuera el último, es de verdad hacer bien lo que tienes que hacer hoy. Y si luego, o sea, con esa intención, si luego realmente, pues, oye, no te ha salido bien, no te has preparado bien el examen, pues gracias a Dios tenemos una oportunidad de hacerlo mejor mañana. Pero para mí es esa intención de cada día hacer bien lo que tenemos que hacer. Yo soy Ada, de primero de enfermería, y un poco relacionado con lo que han dicho ahora, de que quieras que no, tú cuando mueres, pues ves un poco tu vida pasar por delante de los ojos. Yo creo que la gente, en general, cuando yo he hablado de la muerte o he oído hablar de ella, no tiene miedo a morir en sí, sino a llegar al momento de morir y no sentirse orgulloso de lo que ha hecho en su vida. Entonces, en sí, en parte, como que siento que tiene miedo a vivir y no disfrutarlo. Y no sé cuál sería pues la perspectiva de otros respecto al tema. Que yo creo que al final no tenemos miedo a la muerte en sí como muerte, sino al antes y al después. Es decir, ninguno queremos morir entre terribles sufrimientos ni nada de eso, y obviamente tenemos miedo a lo que pueda llegar después, porque no sabemos si existe un cielo, si existe un infierno, si hay una oscuridad terrible, si realmente no te enteras de nada. Entonces creo que es más por el miedo a la incertidumbre de lo que, como consecuencia de la muerte, que de la propia muerte en sí, porque al final yo creo que es un proceso natural y que realmente no te enteras cuando te mueres. Lo que te da miedo es el no enterarte después o el decir, vale, pues ya está, somos simplemente carne y huesos y ya está, y aquí ha llegado todo, y durante los millones de años que le quedan a la humanidad no voy a tener más papel protagonista que el que tengo ahora. Entonces creo que ese es más del miedo que al propio momento en el que mueres. ¿Quieres que te conteste a eso? No, No, ¿quieres que... Claro, yo... Sofía, ¿verdad? Claro, aquí juega un papel muy importante la fe. Y realmente si tú tienes una fe clara en la vida eterna, si realmente crees en la salvación, crees en la resurrección de la carne, ese miedo se minimiza. Y quizá sí podemos hablar de incertidumbre o podemos hablar de tragedias enormes que ocurren en familias y de forma totalmente injusta, ¿no? Cuando muere una persona muy joven o cuando muere una persona muy necesaria. Pero desde un punto de vista subjetivo, si te paras a pensar y como decía tu tocaya, Sofía, también, y haces cada día lo que realmente toca, lo que realmente corresponde y vives tu día de la mejor manera posible y vives tu vida de forma satisfactoria para ti, para los tuyos, para ti, para los que te rodean, realmente yo creo que ese miedo se minimiza cada vez más, sobre todo con la edad. No sé si os habéis dado cuenta en la escena que hemos visto en el corte de la película, cuando el protagonista aterriza en esta pasarela que va subiendo, hay 3 señoras muy ancianas detrás de él, ¿no? No, pero yo llevaba esperando este tiempo mucho, iba con una sonrisa en la boca, ¿no? Yo creo que realmente es inversamente proporcional ese miedo, esa incertidumbre, no siempre, a los años, a la juventud en este caso, ¿no? Y yo creo que la experiencia, la madurez también te va haciendo perder ese miedo. No sé si esto te consuela mucho, pero yo creo que la cuestión de la fe en este sentido sí que ayuda muchísimo a aliviar ese miedo. Por supuesto que por mucha fe que tengas, vivir entre sufrimiento terrible no debe de ser plato de gusto para nadie. De eso sí que te llevo la razón. Hola, mi nombre es Carola, soy estudiante de doctorado y a mí me parece que el miedo a la muerte, o por lo menos os hablo en primera persona,
Mi miedo a la muerte no es mi propia muerte, porque mi propia muerte pueden pasar dos cosas, ¿no? Que yo tenga fe en la resurrección y piense que estoy salvada, o que no tenga fe en que hay nada más, en cuyo caso me quedo en la tumba y ni me entero, no voy a sufrir. Mi miedo a la muerte realmente es la muerte de mis seres queridos. Y cuando pienso en mi propia muerte, en el dolor que sé que va pues, a mis padres, a mis hijos o a mi marido, ¿no? O sea que me parece que el dolor de la muerte está siempre relacionado con el otro también. No se queda solo en mi propia persona. No sé si vosotros lo vivís así, pero a mí, en principio, si ahora mismo me dices mañana te vas a morir, pues intentaría estar en paz, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Intentar vivir cada día como si fuera el último, pero yo eso lo vivo más en cuando me meto en la cama, digo, he cumplido, ya está, ¿no? Con eso creo que sería capaz de morirme en paz. Pero lo que me angustiaría realmente es pensar en los que se quedan aquí, en el sufrimiento que hay, porque en primera persona veo el sufrimiento de cualquiera, si se muere cualquiera de los míos, ¿cómo voy a vivir eso? Entonces me parece que hablar de la muerte en primera persona es como extraño, porque no lo voy a vivir yo, o sea, me voy a morir yo, pero yo no lo voy a sufrir, ¿no? Bueno, a no ser que me muera con un sufrimiento espantoso y en una muerte horrible, ¿no? Que creo que hoy en día, no sé, pues puedes tener muy mala suerte, pero vamos, que no es lo normal, ¿no? Si estás en el hospital, pues los médicos te calman el dolor y si te mueres en un accidente de golpe, pues te has muerto de golpe, ya está. O sea, que tampoco ese... O sea, a mí el miedo no va por ahí, no va por mí, va siempre por los otros. Yo quería plantear, perdón, otro enfoque quizá, que es, no sé si os ha pasado ese miedo a que todo lo que has vivido de repente ya no está, ¿no? O sea, todas las vivencias con tu familia, con las personas que quieres, con, bueno, en fin, ¿no? O sea, toda tu historia personal con la muerte y la pregunta es, ¿se acaba? O sea, ¿hay algo o alguien que recoge, o sea, todo eso tan bonito o tan denso, tan intenso que hemos vivido y que de repente, o sea, fenomenal, yo no sufro, ¿no? Me muero de un plumazo y ya está, no sufro. Imaginaos también que nuestros seres queridos no sufrieran, ¿no? Que no pasa, pero bueno. Pero además, toda nuestra historia, con todas las cosas preciosas y todos los sufrimientos que hemos vivido, ¿qué pasa? Que desaparece, ¿no? O sea, que a mí eso me hace sufrir, ¿no? Pensando en la muerte. Entonces, es, bueno, otra pregunta que lanzo. Pues qué tema tan chulo acaba de proponer Paula, porque yo creo que, y lo vamos a ver mañana en el minicurso, además vamos a volver a esta cuestión concreta. Jorge Manrique lo llama la tercera vida, es la fama, es el recuerdo que uno deja de sí en esta tierra, ¿no? Y si tus deudos, como les llaman, ¿no? Tus familiares, tus amigos, los que quedan aquí en vida, te recuerdan seguramente con muchísimo amor, con muchísimo cariño, porque tú has dado mucho amor y mucho cariño y todas tus obras aquí han dejado un gran nombre. Ese es el concepto de la fama en la Edad Media, no el concepto que le atribuimos ahora. Y no solo eso, sino que si habéis visto Coco, esta sí la habéis visto seguro, ¿no? Yo soy muy de Disney porque es que es prácticamente el único cine que he visto en los últimos años con la crianza. Pero en Coco hay una escena muy, muy significativa. Sabéis que en Coco se muestra la celebración del Día de Muertos en México con las tradiciones del Día de Todos los Santos y de que si siguen en la memoria los familiares y deudos, pues seguirán vivos, ¿no? en ese más allá que aparece representado en la película. Y el terror que tienen los que están en ese más allá es que no haya nadie aquí en la tierra que lo recuerde, porque en ese momento sí que era el final definitivo. Y es un tema muy bonito, porque realmente yo creo que el dolor tremendo que comentaba Carola, de los que aquí quedan, ¿no? De los que te han querido mucho cuando uno fallece o cuando nosotros perdemos a un ser querido muy cercano, que puede ser desolador, que puede cambiar el rumbo de toda una vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Yo creo que se suple una vez pasado ese gran dolor y ese duelo con los recuerdos preciosos que se quedan, ¿no? De la vida de uno. Creo que Sofía también quería decir algo. Hay otra mano, Padre Florencio. Yo solo quería aportar una cosa y es
puesto que ahora estamos para ver qué preguntas plantea la muerte, ¿no? A ver cómo lo resuelves tú mañana, Victoria. Pero yo creo que una de las grandes preguntas es sobre Dios. O sea, si Dios no puede hacer algo con mi muerte, por mis miedos, por mis temores, por lo que hay después, etcétera, pues ¿qué Dios es ese, no? Entonces, aquí o por los que se quedan aquí, o porque se mueran los que yo quiero. Entonces, cuando uno, antes decía Sofía, la primera tocaya, decía, es que sí, el tema sí sale. El problema es tratar la muerte como un tema. Entonces sí, ya podemos decir lo que quieras con Dios, sin Dios, que sufro, que no sufro. Es que no es un tema, es algo muchísimo más importante, ante lo cual hay casi que callarse, ¿no? Y cuando uno se calla y ve esto, que no es asunto de un tema del cual hablar en un café Newman, sino algo que me va a pasar a mí o le va a pasar a los otros, y es casi inmediato decir, bueno, ¿y Dios qué tiene que ver con esto? Y esa respuesta o esa pregunta es ya tomar en serio la muerte, no en el sentido de pavor de que me muero mañana, sino de que eso es lo que hace o lo que me enseña cómo tengo que vivir, ¿no? Entonces, una de las grandes preguntas de la muerte es, ¿y Dios, si es que existe, tiene algo que ver con esto o no? Entonces, y si parece que tiene que ver, ya no podemos decir demasiado fácil, es que Cristo ha resucitado. Pues no es tan fácil decir eso. Que yo quería continuar con lo que has dicho tú, que creo que el dolor por la muerte de otra persona no va, o sea, si realmente pensamos en la muerte como que no vamos a sufrir en el proceso, o sea, partiendo de esa premisa, que se puede dar o no, si esa persona no ha sufrido en el proceso de morirse, realmente nuestro dolor no viene por ver a la otra persona sufrir o viene por la desaparición de la otra persona, porque tenemos un vínculo emocional con ella. Ha sido o sea, siempre al final hay un duelo cuando desaparece una persona de nuestra vida, y realmente nuestro dolor viene de que no vamos a poder continuar viviendo experiencias con esa persona o amando a esa persona y teniendo ese intercambio pues, de experiencias y todo. Entonces, al final, obviamente tiene sentido sufrir por la muerte de otra persona, pero realmente si lo piensas, no estás sufriendo por el proceso de muerte en sí, sino por la pérdida que conlleva. No sé si se me ha entendido. Vale. Gracias. Claro, Sofía, efectivamente, claro que te comprendemos. Sí, seguro que el sufrimiento, que ha podido ser muy grande, si es posterior esta muerte a una larga enfermedad o no, el dolor grande que te quedas, el de la ausencia. Y yo no hablaría tanto de experiencias o de a nivel emocional, porque cuando te falta un ser querido y te es arrebatado, ¿no? Cuando eres a lo mejor muy joven, es algo más, o sea, es tu sostén, es tu modelo, es incluso tu soporte familiar, ¿no? Y esto es muy tremendo y muy duro y no se queda solo en una ausencia o en una falta de experiencias con ello. Y aquí yo creo que juega, como decía el padre Florencio muy atinadamente, el papel de la fe. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Si Dios existe, ¿qué nos pide en este caso, ¿no? ¿O qué nos requiere en una situación de pérdida tan dramática como puede ser? Y podemos hablar perfectamente, voy a hablar en primera persona, de una pérdida tan terrible como la que yo sufrí con 13 años de mi madre, ¿no? ¿Qué respuesta te da Dios ante una pérdida tan grande, que ya no es una falta de experiencias con ella, ya no es un sentimiento, es algo más allá, ¿no? Y realmente, ¿qué busca de mi Dios, ¿no? Con una pérdida así? Bueno, pues no lo sé, pero aquí estoy hablando de la muerte, ¿no? ¿Sobrevives a una pérdida tan grande? Claro que sí. ¿Te rehaces? Claro que sí. ¿Te haces más fuerte? Claro que sí. ¿Y tu fe se refuerza? O definitivamente si no la tienes no la encuentras nunca más, ¿no? Pero yo creo que hay que ser por eso muy serios hablando de este tema, pero hay que traerlo una y otra vez. Y no solo como una cuestión emocional, de verdad que no, sino como un asunto que nos
envuelve a todos. Es que no es un tema de sobremesa, es una vivencia que nos engloba, ¿no? Y que nos concierne mucho, mucho, mucho. Yo soy Julio, estudio Derecho y Estudios Internacionales, y que hilando con esto que ha dicho el padre y usted de la fe, quizá estamos hablando todo el rato de la muerte como algo negativo, como una ausencia, pero San Francisco de Asís se refería a la muerte como hermana muerte, y desde una óptica, digamos, cristiana, o desde una filosofía cristiana, la muerte se entiende al fin y al cabo como el pago por el pecado original, pero a la vez es la oportunidad, desde que Cristo resucitó, de alcanzar una plenitud que en esta vida no podemos alcanzar, porque en esta vida se nos ofrecen unos ideales que son imposibles de alcanzar. Entonces, quizás si no existiera la muerte, seríamos muy infelices. Esto es lo que decía un poeta italiano que se llama Tasso, que decía que si no existiera la muerte, seríamos los seres más infelices del mundo. Y a lo mejor podríamos enfocar el problema desde este punto de vista. Ya vamos con la última, ¿vale? Porque ya va a ser la hora. Hola, me llamo Isabel, estudio diseño y publicidad de tercero y yo opino como él y me gustaría comentar algo que, o sea, yo creo que la muerte no es nada malo, o sea, la muerte da sentido a la vida. Y muchas veces, o sea, a mí me ha pasado de gente cercana que lo estaba pasando mal por X circunstancias y una vez que muere, o sea, sí que te sientes tristeza, pero también alivio, ¿no? Porque es lo que decía la abuela de ahí, es como estaba esperando morir porque ella es lo que quería. Entonces, creo que muchas veces le damos un sentido a la muerte muy, muy negativo y a veces es positivo. Y ya está, gracias. Bueno, pues de todo esto y de mucho más profundizaremos mañana en el minicurso que será de 3 a 5 aquí en el edificio H, en la sala de conferencias que está en el segundo piso, ¿no? Sí. Será con Victoria, en el primero, perdón. Y nada, os animamos a todos a participar y os agradecemos mucho que hayáis estado aquí hoy hablando sobre esto tan importante. Muchas gracias.